Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review de el que lastimosamente es el último tráiler que vamos a revisar de esta San Diego Comic Con de 2018. Es el tráiler de Deadly Class, una serie de televisión basada en unos cómics del mismo nombre escritos por Rick Remender. Y esto, bueno, es interesante este proyecto porque es producido y es creado por los hermanos Russo, los mismos que están dirigiendo ahorita las películas de Marvel, que desde El Soldado del Invierno vienen dirigiendo las películas del Capitán América, dirigieron Civil War, están dirigiendo, dirigieron Avengers 3, están dirigiendo Avengers 4, bueno, como esos hermanos Russo que han aportado tanto al universo de los cómics, están tomando otros proyectos independientes para retirarse del universo cinemático de Marvel al menos por un tiempo. Entonces están haciendo este Deadly Class, también están haciendo Assassination Nation. Entonces están como tomando unas decisiones en su carrera bien interesantes, y digamos que dejé este tráiler de Deadly Class como el último del día, el último de la Comic Con, porque es el que más me emociona en estos que hemos visto hoy de televisión. He leído los primeros 6 números del cómic, el primer tomo del cómic, y me parece que es increíble, y ahorita más adelante voy a hablar un poco de eso. Vamos a ver qué tanto están adaptando del cómic, como toda esta cosa. Es un cómic que es ultra violento, es un cómic que bueno, ya hablaré y ya les recomendaré, pues ya les diré por qué les recomiendo tanto que lean Deadly Class. I don't believe in God, but I'm a hypocrite. Most nights I pray. I pray for a way out. Away from another institution. Away from another cage. When was the last time I felt like I belonged anywhere? What are you waiting for? Jesus Christ. Sorry. It's kind of a private moment. Marcus, you satisfied with your life? What if I told you there's a home for people like you? A school where you'll be surrounded by your peers to master the deadly arts. Jesus. Primarily, I train creative problem solvers. Every opponent has a weakness. Pick a partner, find theirs. We're at the bottom of the food chain. No affiliation. I'm offering you a chance to harness that fire inside you. Maybe this is close to normal as kids like us get. Welcome to King's Dominion. ¡Wow! Oh, se ve muy bien. Y digamos que aquí lo que he visto veo imágenes muy familiares a las que he visto en estos primeros 6 números del cómic. De verdad se los recomiendo mucho, y de verdad creo que están haciendo una adaptación genial. Pero el cómic como tal está muy bien escrito, los personajes están muy bien logrados, el arte está muy bien, lo que es la línea es increíble, pero como se complementa con el trabajo de color es absolutamente genial. Hay una parte en la que estos, como pueden ver, son jóvenes problemáticos, entonces utilizan drogas, utilizan alcohol, utilizan un montón de cosas, y hay un momento en el que tienen un viaje de ácido, y esa parte en el cómic es muy chévere, está de verdad muy bien logrado. Y digamos que es una propiedad de cómics, pero es una propiedad de cómics un poco diferente. Digamos que se parece muchísimo más a Kingsman en un sentido, a lo que se parecería, por ejemplo, a Avengers, o a lo que parecería como en general cualquier película de las de Marvel o las de DC. Y digamos que es genial porque el mundo de los cómics es supremamente amplio. En el mundo de los cómics vemos muchas cosas. Se puede trabajar cualquier género, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, todo se puede trabajar desde los cómics, y no todo necesariamente tiene que ver con superhéroes. Y digamos que ahí es donde entra un poco como lo interesante de Assassination Nation, y es que, digo, de Deadly Class, perdón, estoy ya mezclando los nombres, pero de nuevo, es que esta imagen, por ejemplo, wow, es como sacada del cómic en muchos aspectos. Digamos, el único que es un poco diferente es Willy,
que es el de la izquierda, pero de resto lo que son Saya, lo que son María, lo que son Sean, son muy, muy, muy al estilo de lo que es el cómic. Entonces me alegra muchísimo que se pueda lograr este tipo de adaptación así. Pero entonces lo que hace especial a Deadly Class es que o sea, es realista en un sentido en el que es duro saberlo, pero al final del primer tomo termina con una nota del director, del escritor, de Rick Remender, que es el creador de Deadly Class, en donde él habla de qué es lo que le recordaba a Deadly Class. Entonces, digamos que el personaje principal, que es Marcus, es un muchacho que no se puede identificar con nadie, que nunca ha tenido nada, que ha ido o sea, que sus padres murieron cuando él era muy joven, bajo ciertas circunstancias que van a saber cuando vean la serie. No voy a hacerles spoilers, pero que ha estado como... O sea, en cierto sentido se parece un poco a Shazam en el sentido en el que es un personaje, a Billy Batson, que nos mostraron en este tráiler de Shazam, es un personaje que ha ido como de casa en casa, que nunca ha tenido como ningún lugar al que pertenece ni nada de esto, y cuando comenzamos nuestra historia en el 87, él está en la calle hasta que llega el maestro Lin, que es interpretado por el que hace de Fong en Avengers, por él, ustedes saben a quién me refiero, pero entonces lo lleva a este bachillerato, a esta escuela que es para asesinos, es una escuela para asesinos. Pero entonces el escritor habla de que él, así como el personaje principal, también se mudaba mucho, sus padres cambiaban mucho de casa, entonces él nunca pudo como identificarse hasta que llegó un momento en el que estuvo un tiempo en un mismo lugar y se pudo identificar con ciertas personas, pero después se mudaron y él ya tenía una personalidad muy establecida, ya tenía unas costumbres muy establecidas y venía de una ciudad y pasó a un pueblo en donde no encajaba para nada y apenas pudo se fue de su casa, compró un carro y se fue de su casa y tuvo una infancia y tuvo una adolescencia y tuvo como una adultez temprana muy difícil, porque él dice que muchas de las cosas que se ven en Deadly Class son basadas en la vida real, que él vio amigos suyos morir por exceso de drogas, vio a amigos suyos morir por balazos en la cabeza, un amigo suyo murió después de que le dispararon en la espalda cuando ellos estaban huyendo de una balacera, otro amigo murió después se suicidó disparándose en la cabeza después de tener una sobredosis con heroína, como cosas muy, 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 muy fuertes que cobran como un sentido gigantesco una vez uno empieza a leer el cómic, que es un cómic muy así, es un cómic de personas que no tienen un lugar, son jóvenes que están en esta escuela, algunos por elección, otros por la fuerza, otros por la tradición de sus familias. Esta es como una escuela súper prestigiosa en cuanto a eso, o sea, los mejores asesinos de la historia actual se han formado en esa academia. Entonces como que hay muchos personajes, hay como gran variedad, hay diferentes clanes. Entonces María pertenece al clan de los latinos, Saya pertenece al clan de los japoneses, está Willy, que es como de los desadaptados, y está Willy, que es como de los gangsters negros. Bueno, como que, o sea, hay una división social dentro de este colegio también, pero al mismo tiempo están los mismos problemas personales de Marcus, como todos unos problemas psicológicos que él tiene, y enfrentarse a todo esto, enfrentarse a una escuela de asesinos. Pero o sea, de verdad lo que estoy viendo, hay escenas que son como directamente sacadas del cómic, lo cual me encanta de verdad, porque yo hasta ahora leí el primer arco, y solamente con el primer arco del cómic ya uno queda como enganchado muchísimo. Pero por ejemplo esta parte de María en este festival del Día de los Muertos Día de Muertos en San Francisco, que es la ciudad en donde están, y todo eso que sucede muy al comienzo del cómic, de verdad, wow, de verdad que o sea, es muy, muy, muy parecido. O sea, solamente le falta como tener unos colores hiper vivos, pero sería como sacado directamente del cómic, y lo que veo de verdad me gusta muchísimo y se los recomiendo de verdad. Les recomiendo que lean Deadly Class, y entonces veo ya varias cosas que me hacen... es que ya, o sea, creo que en estos primeros capítulos vamos a ver ese
esa adaptación de ese primer arco, que es un arco como importante, es un arco en donde Marcus empieza a ver cuáles son las dinámicas en este colegio, bueno, como diferentes cosas. Estoy como un poco emproblemado porque no quiero darles spoilers, pero al mismo tiempo quiero hablar me gustaría poder hablarles un poco más de lo que estoy viendo y de cómo se compara, pero creo que están siendo bastante fieles, creo que de verdad están logrando como dar esa energía, que transmitir esa energía, y además es clave, o sea, eso que sea en 1987 no es casual, y cuando vean la serie van a entender por qué se da en esta época. Digamos que también tiene que ver con las experiencias personales que vivió el escritor, el creador de la serie, en el sentido en el que fue como en esa época que él vivió todas estas cosas que yo les estaba contando hace un tiempo. Pero digamos, la música, o sea, lo que hablan de música en el cómic es todo música de los finales de los 80s, o sea, es de verdad como que por ese lado también me encanta, porque me gusta mucho la música de los 80s. Yo nací en los 90s, pero lo que yo escuché mucho la música que escuchaban mis papás cuando ellos pues antes de que me tuvieran a mí, y ellos escuchaban mucha música de los 80s. Mi prima también, que es una de mis grandes influencias musicales en la vida, ella también escuchaba mucha música de los 80s, entonces no sé, como que tengo cierta conexión con esa época, que es una conexión más indirecta porque yo no la logré vivir, pero que igual me parece que es una época genial. Entonces van a entender por qué la motivación del personaje, o sea, la etapa temporal, el momento temporal, 1987 está muy conectado con, o sea, tiene que ver directamente como con la historia del personaje, cuáles son las motivaciones de Marcus, qué es lo que él quiere hacer, como todas estas cosas. Entonces de verdad me parece muy interesante, me parece que Deadly Class se ve genial. No me acuerdo si dice en el 2019, bueno, viene el próximo año, supongo que todavía están en producción, y supongo que pues estarán mostrando más cosas, y de verdad espero que muestren más cosas, y voy a seguir leyendo Deadly Class porque es un cómic que sigue actualmente en publicación, sigue habiendo publicaciones, y es de Image Comics, que son los mismos que publican Saga, que de hecho creo que Image es como mi casa favorita en este momento, y en general es como mi editora favorita de cómics. Pues, o sea, sí, como que publica cosas muy interesantes que están salidas como muchas veces de la norma, o que son bastante diferentes en muchos sentidos, que no son Marvel, que no son DC. Me parece que Marvel y DC en muchos sentidos están como muy encasillados en lo mismo, muy encasillados en las mismas dinámicas, en tener unos superhéroes cada cierto número de años, hacer eventos supermasivos en donde todos los superhéroes pelean los unos contra los otros, o tienen que pelear contra una amenaza gigante para luego reiniciar los universos y volver a comenzar, y volver a desarrollar personajes, y volver a traer cosas, y volver a hacer un evento supermasivo que vuelva y reinicie el universo. Y como que me parece a mí que ya se pierde mucho la dinámica que hacía muy interesante muchos cómics al comienzo, y ya se vuelven en cierto sentido muy repetitivos. Pero casas independientes como Image tienen cosas que son independientes, que son diferentes. Tenemos Saga, tenemos Deadly Class, tenemos Paper Girls, tenemos un montón de cómics que son muy interesantes, que son muy chéveres, que son diferentes, que no necesariamente están hablando de superhéroes, sino que lo que les dije ahorita un poco al comienzo del video, están hablando de otros géneros. Saga es como ciencia ficción, fantasía. Tenemos esto que es mucho más acción y es mucho más realista en muchos sentidos. Entonces digamos que por ese lado Image a mí me parece una casa de cómics increíble. Entonces creo que por el momento no tengo nada más que decir, no tengo nada más que recomendarles. De nuevo, Deadly Class, de verdad les recomiendo mucho que lean el cómic porque es muy chévere, el estilo de arte es genial, la historia es genial, sabiendo que está basado como en experiencias tan personales y reales del autor. También como que le cambia un poco no sé, como el carácter a todo. Como que uno piensa como si realmente muchas de esas cosas están basadas así, cómo sería vivir ese tipo de cosas, más allá como de la cosa extraña de esta escuela de asesinos, pero no hay magia. O sea, como que está muy basado en realidad en muchos sentidos, y como que los temas con los que tratan realmente son reales, y los dilemas morales que tratan al estar asesinando, o al ver si son asesinos o si no son asesinos, o si pertenecen a esta vida, también me parece que son muy reales. Entonces les recomiendo mucho Deadly Class.
Y les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto. ¿Qué les pareció este tráiler? ¿Han leído Deadly Class? ¿Qué les parece? ¿Les parece que vale la pena? Por favor, dejen eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.